Hoy nos vamos a ahorrar más de 4.000 euros en ver este episodio de The Low Cost Sailor en mitad del mar. ¿Más de 4.000 euros? ¿En serio? Sí, y eso con velocidades de internet ridículas. Porque hoy vamos a ver cómo podemos tener internet en cualquier rincón del mundo a velocidades como las del internet de tu casa y precios incluso más baratos que la fibra que tenéis en casa. No os lo perdáis porque esto es una auténtica revolución. ¿Y para ver YouTube en alta mar? Para ver YouTube en alta mar, lo que quieras, Netflix, todo. Pues me quedo. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a hablar del internet por satélite, de cómo ya podemos llegar a tener internet de alta velocidad en cualquier lugar del planeta. Y con esto digo, en un barco, en una autocaravana, en mitad del océano, en tu casa de la montaña que está más perdida que la de Heidi. Y todo eso a unos precios que hasta hace muy poco no nos podíamos ni imaginar. Era carísimo, pero hoy vamos a hablar de Starlink, de cómo funciona, de cómo se instala, de cuánto cuesta. Ya os adelanto que hablamos de 29 euros al mes. Y vamos a probarlo instalado en diferentes entornos, desde barcos en movimiento hasta en el rincón más perdido de las montañas. Imaginar estar en mitad de la nada viendo un episodio de The Low Cost Sailor a velocidades de internet de 200 megabits por segundo. Pues eso ya es realidad con Starlink, gracias a Elon Musk, que últimamente es que se sale menuda máquina ya atrapando los cohetes en el aire al aterrizar. Pues hoy veremos Starlink funcionando y sobre todo os enseñaremos algunos trucos para llevarlo a los extremos del aparato, a lo que a mí me gusta, a el low cost del low cost. Por cierto, este episodio ha sido patrocinado por Elon Musk. ¿Qué dices? ¿Nos ha patrocinado Starlink? Pues como te lo cuento, ha venido aquí Elon Musk, me dijo, ¡hombre! ¡The Low Cost Sailor! Joder, tú aquí lo que necesitas es una antena de Starlink. No, evidentemente no tiene ni puñetera idea de quién somos nosotros. Este episodio ha sido patrocinado por la tía de mi mujer, que es para quien es el Starlink. Recuerdo cuando no tenía familia ni hijos y soñaba con viajar por el mundo en un velero como un nómada digital, trabajando desde la mitad del océano, conectándome a internet para ganarme la vida. Pero espera, ¿lo recuerdas con cariño o sin cariño? Y ojo a ver la respuesta que te estás jugando. Este vídeo es muy técnico, no le va a ver mi mujer. Con un poquito de cariño. Básicamente me imaginaba como mis grandes referencias de YouTube de aquellos tiempos: Whitefall Pirates, The Sailing Frenchman o SV Delos. Lo soñaba porque hasta hace muy poco era prácticamente imposible. Las velocidades de internet en mitad del océano eran ridículas y sus precios desorbitados. Hablamos de velocidades de 64 bits por segundo, más o menos como los modems de los años 80, y precios de 3 euros por megabyte. Eso sí, con equipos compactos como los Iridium o los de Turaya, porque ya si querías ir un poco más rápido ya tenías que irte a Inmarsat y similares con equipos muy grandes que costaban más de 35.000 euros y que seguían dando velocidades de internet de 256K. Aún recuerdo cuando los del Delos pusieron una pequeña antena de esas en su barco con un patrocinador. Yo creía que iba a volcar con ese mamotreto que pusieron ahí en el arco de popa. Pero yo sabía que las cosas habían cambiado, que había llegado Starlink y que ofrecía velocidades de internet con una antena plana bastante pequeña y a velocidades increíbles. Estamos hablando de 250 megabits de bajada, vamos, como el internet de mi casa. Bueno, en realidad más rápido que el internet de mi casa, que yo solo tengo 120 megas. Pero hasta que no me surgió la necesidad y lo investigué, no me podía imaginar que podía llegar a ser tan barato. Y la necesidad me surge gracias a una de las tías de mi mujer, que tiene una casa en el pueblo más perdido de Palencia, en mitad de la montaña, Cardaño de arriba, y donde las comunicaciones son extremadamente difíciles. Y por supuesto no podía perder la oportunidad de aprovechar esta coyuntura para testear Starlink en mi barco, en todo tipo de situaciones y con la tarifa más barata del mercado. Desde el primer lanzamiento de un satélite artificial, allá por 1957, los satélites han ido ganando protagonismo en las comunicaciones para llevarlas a todos los rincones del planeta. La televisión por satélite fue una verdadera revolución en su día y llenó de parabólicas los tejados de las casas para poder ver el plus, básicamente. Aunque con la llegada de internet de alta velocidad, todo esto fue convirtiéndose en lo que ahora son las superconocidas plataformas de streaming como YouTube, Netflix, Disney Plus, HBO, etc. Esa tecnología de satélites era relativamente
relativamente sencilla. Mandabas un satélite al espacio, lo colocabas en la órbita correcta, la geoestacionaria, y ya estaba cubriendo 1/3 del planeta con un solo satélite. Eso sí, la órbita geoestacionaria tiene un problema, y es que se encuentra a 35.796 kilómetros de la superficie de la Tierra. Esto, para ver la televisión desde la Tierra, no era un gran problema, puesto que con una parabólica bien fija y apuntando al satélite podía ver simultáneamente lo mismo millones de hogares. Pero a la hora de proporcionar internet, la cosa era más complicada. Ahí cada uno está viendo lo que quiere, con lo que el ancho de banda ya es mucho más limitado. La distancia de 35.000 kilómetros requería antenas parabólicas de alta ganancia y tenían que mantenerse perfectamente orientadas a los satélites. Lo que suponía que para un barco necesitaba una antena con giroscopio de decenas de miles de euros para recibir internet a velocidades de los años 80 y a precios de muchos euros el mega. El mega, ¿eh? Con la idea de ofrecer comunicaciones a teléfonos móviles y dispositivos pequeñitos surgieron las redes como Iridium, con 66 satélites en órbita baja a 780 kilómetros de la Tierra y que ya permitían hablar por teléfono desde cualquier lugar, eso sí, a precio de hora. Hablamos de 6 euros al minuto. Y ofrecer servicios de datos de muy baja velocidad, aunque por lo menos podían seguir siendo útiles. Pero que están muy lejos de, por ejemplo, hacer una videoconferencia o ver televisión online o descargarse contenidos o cosas así. Para eso ha tenido que llegar Elon Musk con su Starlink con la idea de cambiarlo todo. Starlink es una red de satélites de órbita baja, estos se encuentran a 500 kilómetros de la Tierra, que están destinados a dar conexión a internet de alta velocidad en cualquier lugar del planeta a precios asequibles y con muy poca latencia, que eso es el tiempo que tarda la señal en ir y volver. Todo esto con equipos pequeños y baratos, incluso ya están haciendo pruebas con teléfonos móviles normales. ¿Y cuál es el secreto para esto? Pues el principal secreto es la distancia de los satélites. No es lo mismo comunicar con un satélite que está a 35.000 kilómetros de distancia que uno que está a 500. El tamaño de las antenas, la potencia de emisión, todo es mucho más fácil a 500 kilómetros. Bueno, no todo, porque a 500 kilómetros no es nada fácil mantener un satélite en órbita. Requiere hacerle viajar a mucha velocidad. Esto es debido a la gravedad, que intenta traerlo de nuevo el satélite a la Tierra, y para evitarlo hay que compensar su fuerza con la inercia. Cuando un satélite se pone en órbita, se le deposita con cierta velocidad que el satélite, por la inercia, va a tender a mantener. Si no existiese la gravedad y por la baja resistencia del espacio, el satélite continuaría su camino recto hacia el espacio exterior. Pero la Tierra le atrae y la conjunción de ambas fuerzas provoca un movimiento curvilíneo. Si se ha empujado hasta la velocidad adecuada, este permanecerá en equilibrio a una distancia constante de la Tierra viajando a cierta velocidad. En la órbita geoestacionaria, los satélites se tienen que mover a 11.000 km por hora para no caerse, lo que les mantiene alineados con el giro de la Tierra y les hace parecer quietos. Sin embargo, para no caerte a 500 kilómetros de altura hay que viajar mucho más rápido, a unos 27.000 km por hora, por lo que los satélites pasan por el horizonte muy rápido y solo están disponibles unos minutos, ya que te dan una vuelta completa a la Tierra cada 90 minutos. Y ahí está el gran reto, y la tecnología. Básicamente la antena de Starlink tiene que estar siguiendo y saltando ese satélite en el cielo continuamente. Actualmente hay 6.000 satélites, y tiene que ser un haz muy estrecho y preciso. Esto normalmente requeriría una antena parabólica motorizada, súper rápida y costosa, pero Starlink lo ha resuelto con una tecnología increíble. Una antena de array de fases, DC McFlat Phase, la llaman graciosamente, que es plana y está compuesta por 1.400 mini antenas que trabajan en conjunción para formar un haz que pueden dirigir en cualquier dirección a toda velocidad, regulando la potencia y la fase de la señal en cada una. Así se van conectando a cada instante al satélite que más conviene por unos minutos o segundos y luego saltan a otro. Estos, a su vez, envían la señal a alguna de las 150 estaciones base que tiene Starlink en tierra, la que le pilla a la vista, y de ahí viene pues nuestro internet. Cuando están en el medio del océano y no hay estaciones base cercanas, disponen de 3 láseres de comunicaciones espaciales que permiten hacer saltar la señal de satélite en satélite hasta llegar a uno que esté encima de una estación base que ya lo manda la señal a tierra y todo normal. Una tecnología increíble que requeriría un vídeo completo y muy largo para contarlo, más de lo que a Carlos le gustaría. Para tener internet con Starlink necesitas comprarte la antena de comunicaciones y pagar una cuota mensual. Tienen diversos equipos, pero básicamente son 2 tipos de antena. La estándar, con su router, que cuesta 349 euros más 20 de gastos de envío, y la mini, que es algo más pequeña, dirigida a la gente en movilidad, que cuesta 399 euros. La estándar da más velocidad y es más barata, aunque consume algo más de energía y está pensada para enchufarla a 220 voltios, aunque veremos que esto es muy fácil de cambiar. Nosotros, por supuesto, compramos la estándar, esos 50 euros de diferencia dan
dan para muchas cosas en AliExpress. Y ahora viene la cuota mensual. Básicamente tienes 3 conjuntos de planes: residencial para ubicaciones fijas, itinerante para movilidad y marítimo para conexión desde alta mar. Los planes residenciales son ilimitados y hay 2 variantes: el normal por 40 euros al mes y el Lite por 29. La diferencia es que el normal tiene tráfico prioritario, es decir, que si hay saturación de usuarios tienes unas garantías de velocidad, y el Lite no. Los planes itinerantes están destinados a moverse por tierra con libertad y por el mar hasta más o menos 12 millas de las aguas costeras. Los tienes por 40 euros al mes con límites de 50 gigabytes o por 72 euros sin límites. Y finalmente el marítimo. Este tiene tráfico ilimitado en todas las aguas costeras, pero en alta mar puedes pagar por un límite de 50 gigas 289 euros o 1 terabyte por 1156. Esto, que puede parecer carísimo, está hoy en día justificado por 2 cosas. Una, el mercado sigue siendo infinitamente más rápido y más barato que el resto de competidores de comunicaciones en alta mar. Y 2, porque le es más costoso dar comunicaciones en el mar, porque no tienen estación base en tierra directa para esos satélites y tiene que ir saltando los datos por los enlaces ópticos entre satélites, lo que limita el número de usuarios a los que puede dar servicio. 1 terabyte de datos transmitido por Iridium tardarías, lo primero, 462 días en descargarte 1 terabyte de datos con Iridium, y te costaría más o menos medio millón de euros en la tarifa de datos más barata de Iridium. Pero es que en Starlink, solo con la suscripción residencial Lite se pueden hacer muchas cosas, porque aunque requiere una dirección de servicio, que puedes cambiar rápidamente cuantas veces quieras, está pensado para ser usado en estático, en esa posición. Nosotros hemos podido comprobar que te puedes mover, la puedes usar en movimiento y te puedes alejar unas cuantas millas de tu punto de servicio antes de tener que cambiar el punto de servicio. Además lo puedes activar y desactivar por meses, incluso pasar a un plan más caro en cualquier momento del mes y ellos te cobrarán la diferencia prorrateada. Una solución de lo más flexible. Y nada, que me decidí a pedirlo desde su web. Cuando lo pides, has de poner la dirección donde quieres usarlo para garantizar que tienes cobertura. Nosotros la registramos para Cardaño de Arriba, el pueblo más perdido de la montaña palentina, y sin ningún problema. En 10 días lo teníamos en casa. Un paquete bastante compacto en el que está la antena, el router, el alimentador de 220 y 15 metros de cable UTP para conectar la antena y el router. Para ponerlo en marcha deberéis descargaros la aplicación de Starlink en vuestro móvil. Esto tenéis que hacerlo con los datos de vuestro móvil y a partir de ahí la podéis poner en marcha aunque no tengáis cobertura en el móvil. Enchufas la antena al router, el router a la electricidad y posáis en cualquier lugar la antena con su peana que la deja inclinada a unos 21 grados. Arrancáis la aplicación, os pedirá que os conectéis a una red wifi que se llama Starlink y enseguida detectará la antena y empezará el proceso de activación. Va a tardar un rato, unos 5 minutos, y seguramente os pida que alineéis la antena en una dirección concreta. Todo esto os lo muestra muy claramente en la pantalla. Y en cuanto tengáis la antena bien orientada, empezará a conectarse a los satélites y tendréis vuestra conexión a internet lista. O casi, porque os puede saltar el aviso de ubicación inesperada, como a mí, ya que mi antena estaba registrada a 200 kilómetros de donde la quería usar. Pero con la misma aplicación me logueé con mi usuario y pude cambiar la ubicación a la actual. En menos de 3 minutos, tras reiniciarla, ya me conectó y tenía el internet disponible en la nueva localización. Los primeros tests, y eso que simplemente la posé en la cubierta, me dejaron impresionado. Más de 137 megas de bajada llegué a ver y hasta unos 30 de subida, con un retardo de tan solo 37 milisegundos. Una pasada, la verdad. Y ahí es cuando te hice la videoconferencia para contártelo. O sea, ahí llamé a todos los niños a todos los niños del cole. Vamos a hablar con David. Sinceramente, mucho mejor que la conexión 4G en mi pantalán, que va como el culo, por no hablar del wifi del puerto, que también falla como una escopeta de feria. Pero bueno, yo quería llevarlo más allá y probarlo en circunstancias mucho más adversas. Lo primero, que allí en la cubierta me molestaba y me parecía que su sitio era en el arco de popa. Allí me fue muy fácil sujetarlo con una cincha y con ella ponerlo completamente plana mirando al cielo. Esa es la mejor orientación si la vas a usar en movimiento. La aplicación me advertía que no estaba inclinada a los 21 grados pertinentes, pero aún así seguía funcionando con un rendimiento de la leche. Más videoconferencias, una entrevista con la gente del viaje de Bohemia en el que me conecté con ellos, que también usaban Starlink y estaban en Estados Unidos. Y muchas horas de Netflix me probaron que su comportamiento era estupendo. Y eso que ya os digo, que estaba usando el plan Lite sin tráfico prioritario, y aún así nunca tuve menos de 20 megas de bajada con la antena colocada plana y sin alinear, y la mayoría del tiempo más de 100 megabytes. La leche.
Y una vez probado que con el plan residencial Lite en el puerto me funcionaba, vamos a ver hasta dónde se puede exprimir esto. Básicamente quería comprobar si detectaría de alguna manera si estaba usándola en movimiento, si seguiría funcionando en movimiento y sobre todo cómo de lejos de la dirección registrada me podía ir sin que me diese el error de ubicación inesperada y se pusiese en modo restringido. O sea, vas a ir ahí al límite. Al límite. Viviendo peligroso. Al límite. ¿Cómo te gusta? Jugándomela para que luego no funcionase cuando se la llevase a la tía de Lara. Así que me puse a grabar en continuo el funcionamiento de la conexión y me dispuse a zarpar a darme un bonito paseo por la bahía de Santander. En movimiento seguía funcionando a la perfección. Pude alejarme del puerto y desplazándome a 6 nudos, todo seguía funcionando sin problemas. Ellos dicen que el servicio funciona hasta 160 km por hora. La velocidad de conexión seguía siendo estupenda, independientemente de que yo fuese girando el barco y por tanto la antena en todas las direcciones. Todo el rato mantenía la conexión y siempre tenía por lo menos como mínimo 10 megabytes de velocidad en los test. Y poco a poco llegué hasta el paraíso, el Puntal, sin ninguna interrupción del servicio, a más de 2 millas náuticas de mi puerto, 4,5 kilómetros más o menos de la ubicación de registro. Y allí, ya en el paraíso, completamente solo, podía seguir disfrutando, trabajando e incluso viéndome algún episodio de The Leucos Sailor sin problemas. ¿Cómo es eso de verte a ti mismo? ¿No es raro? No, ya antes mi voz me sonaba rarísima, pero ahora mi voz de la tele ya me parece la normal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero cuál sería el límite? Pues la verdad es que me habría adentrado más adentro a ver, pero el tiempo es un bien muy escaso en mi vida, así que me decidí a probarlo con el coche. De regreso al puerto, me subí al coche y me fui a la playa de Líqueres, que está a 12 kilómetros de mi puerto. Seguía funcionando sin problemas y además lo estaba alimentando con mi estación portátil de energía. O sea, te lo puedes llevar a cualquier lado, ahí en mitad de una duna, donde quieras. También lo podría haber alimentado en la batería del coche o de la del barco. En teoría, si miráis la fuente de alimentación, indica que requiere 57 voltios y 3,42 amperios. Menuda tensión más rara. Yo creo que solo lo han puesto para que no encontréis en ningún lugar una fuente equivalente. Pero os podéis comprar en AliExpress un regulador de 12 voltios a 56, no a 57, de 3 amperios y añadiéndole un conector estándar podéis sustituir la fuente de alimentación del router por esa. Y ya lo tenéis funcionando a 12 voltios. Ya os digo que os va a funcionar porque además normalmente el router va a estar consumiendo del orden de 50 vatios de potencia. Solo se acercará a los 165 vatios nominales que indica si ponéis la función de descongelar la nieve, que no creo que muchos las uséis en un barco. Visto que a 12 kilómetros funciona, para mí ya cumple las expectativas con el plan más barato. Según dicen, el tamaño de las celdas es de unos 24 kilómetros, con lo que perfectamente os podréis adentrar en el mar sin necesidad de cambiar el plan residencial. Pero vamos, que si no, pues el itinerante es súper económico también, aunque solo os paséis a él en los meses de verano que vais a hacer las travesías o lo que sea. Finalmente me quedaba usarle para la finalidad que le había comprado y llevármelo al pueblo más aislado de Palencia, que precisamente es el de mi suegro. Ya os digo que hasta allí no me iba a dejar usarlo sin cambiar la dirección del servicio, pero justo antes de salir de casa la cambié con el móvil porque allí no hay cobertura y quería que todo funcionase bien y a la primera. Cardaño de Arriba, en mitad de la montaña palentina, el pueblo habitado a más altura de Palencia, 1400 metros y también el pueblo donde nació mi suegro. El camino ya te deja entrever que vas a ninguna parte, de hecho la carretera acaba allí mismo. El censo es de 6 habitantes, aunque durante todo el año es difícil que estén todos. Unas cuantas casas enclavadas en un valle profundo y estrecho, rodeado de espectaculares picos de más de 2500 metros. Un paraíso para disfrutar de la montaña o para aislarse, tanto que no tiene ni cobertura. Y ni siquiera hay líneas de teléfono fijo. Para el teléfono fijo tienes que usar unas parabólicas de la leche con un servicio que falla un montón. Allí está la casa de la tía de mi mujer y la idea es cambiar el teléfono por satélite por una conexión a internet que le va a permitir tanto comunicarse cuando está allí, como ver la televisión por internet, que tampoco llega a la televisión de ninguna otra forma, y sobre todo mantener vigilada la casa cuando no está ella, con algunas cámaras y sensores, como habéis visto en muchos de los episodios de este canal. Esta vez haríamos una instalación fija, reutilizando el mástil de una de las antiguas parabólicas y un adaptador para la antena a mástil que compramos en AliExpress. Tenía pinta de que iba a ser un reto, porque Starlink requiere una vista despejada del cielo, y por allí enseguida había montañas, árboles inmensos, pero bueno, simplemente en el suelo, cerca de la casa, ya vimos que funcionaba, ya por lo menos daba 20 megabits y era la orientación aproximada que nos pediría, así que ya teníamos un poco claro dónde íbamos a instalar. Cuando lo dejas funcionando unas horas tiene una función muy interesante que te muestra las estadísticas de funcionamiento y también el mapa de obstrucciones, por si tienes que buscar una localización mejor para mejorar ella misma su funcionamiento.
A nosotros no nos hizo falta. Buscamos una esquina de la casa donde poner el soporte, la alineamos ya con precisión siguiendo las instrucciones de la app y sujetamos el cable correctamente para introducirlo al interior de la casa. Tuvimos que alargarlo, pero no es un problema porque es cable de red normal, UTP, y así que pusimos unos metros más y a funcionar. Mis hijos entretenidos con los dibujos, yo escribiendo este guión al calor de la chimenea y una conexión a internet que será la envidia de todo el pueblo en mitad de la montaña. Más de 250 megabytes he llegado a ver. Eso es Starlink, internet en cualquier lugar a precio asequible. ¿Qué me estás grabando con estas pintas? ¿En serio? Ni se te ocurre publicarlo, ¿eh? Me flipa la tecnología. No tengo necesidad de tener internet por satélite cuando mi barco se aleja poquísimo. Bueno, no tengo necesidad relativamente, ¿eh? Porque ya os digo que es que el internet ese va como el de casa, como un tiro, como la fibra. Y, joder, yo trabajo mucho desde el barco. Y además lo tiene la tía de mi mujer. Si la tía de mi mujer tiene Starlink, ¿cómo no voy a tener yo Starlink, eh? Yo lo veo ahí ya que dentro de poco... Ese hueco ya, le veo un poco vacío ese hueco. Es que ese hueco está como pensado. Sí, Cabe a la perfección. Está pensado ahí. para Starlink. Sorprendente que por 29 euros puedes tener una conexión de la leche súper sencilla. No sé, a mí me parece un salto tecnológico brutal. Ya hay internet en cualquier lugar del planeta. Navegando, cruzando el océano, puedes estar viendo nuestros vídeos. ¿Se te rompe algo en mitad del Atlántico? Buscar The Low Cost Sailor, seguro que tiene una solución. Yo no pensaba que era tan barato, ¿eh? Tú pagas mucho más de fibra que eso, seguro. Y más del doble. Con el residencial, aparte de que le puedes mover y sigue funcionando, te le puedes llevar a cualquier lado, cambias la dirección, 3 minutos, pim, cambias así y a los 3 minutos estás en el nuevo sitio. Una maravilla, una maravilla. Una pena que no ganemos ni un puto duro con esto de Starlink, porque no hay ni afiliación ni nada, nadie nos está patrocinando este vídeo y esta es una opinión de lo más sincera que vais a tener nunca. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones. Podéis seguir nuestras andanzas también en nuestras redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, en todas partes estamos. Si os ha gustado mucho el vídeo y queréis que hagamos este tipo de vídeos y que seamos realmente independientes, tenemos un botón en nuestra página web y en la página del canal para donarnos, o tenemos también nuestra tienda online donde tenéis un montón de cosas interesantísimas que comprar. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Venga, di la verdad, que ha venido Elon Musk, que está allá atrás. Dile que salga, venga. Dile que salga. Elon Musk. Ven, ponte la cámara, Elon. Ven, anda, venga. Así nadie se va a dar cuenta que nos has untado de billetes. O sea, el barco ha bajado la línea de flotación de todo el dinero que nos han dado.